Bien, buenas noches. Creo que todos estamos muy cansados hoy, ¿cierto? No, hay dos ahí que... Che, ¿no estuviste en la playa vos? Y hablé con los directores y me dijeron, como todos están muy cansados, al que agarremos durmiendo va a tener que limpiar los baños de su cuarto o lo que fuera. Así que pongan así palitos o lo que fuera, escarbadientes, lo que fuera. Duerman como los conejos con los ojos abiertos. Pero ahora yendo a lo serio, Mauricio no sabía de qué tema iba a hablar, pero las canciones que ustedes cantaron ya son el resumen del estudio que vamos a tener en esta noche. Vamos a ver Preparando a un consagrado. Todas las canciones que hemos cantado, todas. La última, ¿cuál era? Tómame como ofrenda. ¿Sí? Como un perfume derramado allí en la presencia de Dios. Que Él crezca y yo mengüe. Y etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Saben? Estas cosas se cantan fácilmente. A veces hasta nos emocionamos un poco, pero estos son promesas. Esto se lo estamos diciendo a Dios. No prometas lo que no vas a cumplir. Lo dice la Biblia también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito por qué Dios pudo llamar a este hombre, o quiso llamar a este hombre. Porque fue un hombre que estuvo dispuesto a consagrar su vida a Dios. Eso hizo la diferencia frente a todos los demás. Entonces, vamos a ver algunos conceptos en cuanto a esto. En primer lugar, se dio cuenta que tenía que ser cambiado por Dios. Vayamos allí a Números. Vamos a leer ahí algunos versículos en Números 13, en Números 14. Hay otra historia ahí muy impactante de parte de Josué, o que fue parte de Josué. Y en este caso tuvo que ver con en relación a su cambio de nombre. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Josué antes de ser Josué? Oseas, muy bien, por ahí también alguien lo dijo, así que bien. Vamos a Números 13:8. Allí Moisés elige a 12 espías, 12 investigadores, que tendrían que ir a investigar la tierra. El pueblo pedía que, queremos saber cómo es realmente esa tierra a la cual Dios nos quiere llevar, esa tierra de la cual Dios dijo que era fértil, que fluía leche y miel, otra forma de decir que era muy fértil. Entonces eligen a 12 y entre ellos a un tal conocido Josué. Y allí dice en el versículo 8, de cada tribu se elegía uno y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Si ustedes van a Josué 1:1 saben que era Josué, hijo de Nun. O sea que estamos hablando de la misma persona. Pero al finalizar ese nombramiento de los 12 líderes, o más bien 12 espías, bueno, eran líderes, eran príncipes del pueblo, pero también luego los llevarían o irían a investigar la tierra. Números 13:16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es interesante en qué momento y por qué Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso Josué. Es muy llamativo, en la Biblia aparecen muchos cambios de nombres. Y esto tiene una razón muy importante también. En el mundo semita, el dar un nombre tenía implícito un mensaje. O sea, cuando le ponías el nombre a tu hijo o tu hija, se lo dabas pensando en algo, buscando algo, anhelando algo, un deseo o una realidad del momento. Hay una persona, una mujer que se estaba muriendo y en el momento de dar a luz,
llamó su nombre Icabod, que significa la gloria de Dios fue traspasada, porque fue el momento que perdieron el arca de Jehová, el padre de este niño murió, bueno, era un adúltero también, su suegro cayó para atrás y murió, Elí. ¿Sí? Entonces, se estaba muriendo y vio todo ese contexto, la gloria de Israel, la gloria de Dios se fue. Benjamín, antes se llamaba Benoni. Raquel, cuando lo dio a luz, también se estaba muriendo en el parto. Evidentemente había mucha problemática que hoy en día, gracias a Dios por los avances de la medicina, son solventados muchas veces o solucionados. Lo llamó Benoni, hijo de mi sufrimiento. Y luego el padre lo cambió, hijo de mi mano derecha, ¿no? O sea, suena mejor, ¿verdad? Imagínate, marcarlo así. Jabes significa angustia, aflicción. Imagínate, aflicción, venía a tomar la leche. Pero, ¿se dan cuenta en qué contexto fueron dados esos nombres? Y si hubo un cambio de nombre, esto también tenía muchísima importancia. Había un paradigma diferente, había una meta, un enfoque diferente. Oseas significa salvación. Claro, ¿dónde se había criado este niño? ¿Dónde había nacido? ¿En qué lugar? Vamos, chicos. ¿Dónde había nacido Josué? Bien, uno que se anima. Claro, en Egipto. ¿De dónde habían salido? 2 años antes. Habían nacido en Egipto. Y sus padres ahí agachando el lomo bajo el azote de los egipcios, de los capataces egipcios. Entonces, ¿qué anhelaban los papás de Oseas? Salvación de esto, por favor. Ahora, Moisés le cambia el nombre, le añade algo. Salvación en Ja, el diminutivo de Jehová. O sea, en otras palabras, Moisés le estaba diciendo, está bárbaro tener el deseo de salvación. Pero esto no sale, no surge, no nace en nosotros. La salvación solo viene de Dios. Y esto justo antes de emprender esa expedición de espionaje a la tierra de los cananitas. Ahora, vamos a aplicar un poquito esto. Este cambio de nombre me dice muchas cosas. Hubo un cambio en la vida de Josué, evidentemente. Aunque interiormente ya lo hubo antes, ahora fue en cuanto a su nombre. Pero creo que cada uno de nosotros tiene que haber vivido esta realidad. Y quizás haya entre nosotros alguno que todavía no la vivió. Este cambio radical de intentar por la propia, ojalá pueda salir adelante. Salvación. O sea, yo me arreglo. Hasta puedo ser muy religioso. Por mis obras, de alguna forma, zafo. Logro llegar a algo más o avanzar en la vida o incluso llegar a Dios. Quizás sea la religión, las buenas obras, ser una buena persona, cumplir en la sociedad, la ideología, filosofía que tengas. No interesa. La salvación en uno mismo no funciona. Pero menos mal que hubo un de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad perdida, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Y a propósito, ya lo habíamos dicho, creo que en la primera charla. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. Allí en Mateo, justamente le dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, griego, es el mismo que Josué, hebreo. Significa lo mismo. En Dios está la salvación. ¿Ya acudiste a ese Jesús? No hay otro nombre bajo el cielo en el cual puedas ser salvo. No hay otro. Acudí ahí. Es el cambio fundamental, el básico, el primero. Si no lo has hecho, recibí a Cristo. Si tenés alguna duda, vení, charla. Pero también hay un cambio trascendental. No sabemos por qué Moisés le cambió el nombre justo en ese momento. Pero evidentemente, Josué ya había vivido grandes victorias, o sea, contra los amalecitas, lo que ya habíamos visto. Dios ya lo estaba utilizando en esferas más elevadas,
ya era príncipe de la tribu de Efraín. O sea, bien que podría subirle un poquito los humos a la cabeza y yo soy una persona importante. Habíamos visto hoy de mañana que estuvo en el monte, el único que estuvo con Moisés cuando recibió la ley. El único. Yo soy. No, podría ser, no sabemos. Podría estar el peligro. Entonces Moisés le dice, mira Josué, en vez de salvación, un deseo, una proyección personal, no, la salvación viene de Dios. Tenedlo presente cuando vayas ahora a la tierra de Canaán como espía. Tenedlo presente. Hay varios cambios de nombre en la Biblia. ¿Recuerdan alguno muy importante, muy reconocido, conocido? Saulo en Pablo. Saulo, claro, fue llamado en honor al más grande de la tribu de Benjamín. ¿Quién? El rey Saúl. El más grande de Benjamín. Saúl. Y encima el gran teólogo, educado a los pies de Gamaliel, como Pablo no había ninguno. Y de repente su nombre es cambiado por Pablo. ¿Sabe alguien qué significa Pablo? ¿Cómo? Eso y pequeño. El grande se hace pequeño. Miren, ¿cuál era el título con el cual Pablo se presentaba de vez en cuando? Pablo, teólogo, bajo Gamaliel, la universidad más grande, más importante. No. Una de las primeras canciones, Filipenses 2, hablando de la humillación de Cristo. Esto lo escribió Pablo. Tenía un ejemplo al cual imitaba. Yo, esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Siervo. Comprendió, asimiló plenamente, y después tenemos Simón en Pedro, y etcétera, ¿verdad? Entonces esos cambios fueron trascendentes, importantes, y acá hubo uno también, cuyo nombre fue cambiado. Josué ahora tenía que tener bien presente que solo Dios podía salvar. Estaba emprendiendo una tarea muy peligrosa. Requería mucha valentía, mucha sagacidad, mucha sabiduría. Esto no nace en uno mismo. Necesitaba a Dios. Moisés, con ese cambio de nombre, se lo planteó. Cada vez que ahora llamaban a Josué, era, acordate, Dios salva, no vos. Dios salva, aunque era príncipe en Israel. Al meditar esto, puede ser que el Señor también busque que nosotros comprendamos y apliquemos esta realidad a nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. No yo. Cantaste varias canciones de consagración, de entrega, de menguar y que Cristo crezca. Que sea realidad. Que sea verdad. Ya no yo decido, sino Cristo. Frente a cada decisión, estás en la década de mayor cantidad y trascendencia de decisiones. Es el momento de dejar que Cristo tome esas decisiones. Y vas a ver qué bien va a salir esto. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tendríamos que orar como David, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, acá está mi vida. Sabes muy bien lo que yo pienso. Mis deseos, mis puntos débiles, Señor, tú los conoces. Mi orgullo de llevarme puesto al mundo, mi prepotencia, yo sé. ¿Y quién me va a decir algo? Yo soy así, no voy a cambiar. No, al contrario. Consagración, un cambio. Y quizás sea hoy este día, ojalá así sea. Aprendió también esta confianza de Dios, o sea, estaba siendo cambiado por Dios, ahora siguió, ya estuvimos trabajando sobre esto, pero confiando en Dios, esto siguió creciendo. Vayamos allí a Números. Vamos a leer algunos pasajes allí. Números 13, 27 al 29. Allí, cuando vuelven Josué y Caleb, con Caleb, la voz cantante en ese momento,
dijo, nosotros llegamos a la tierra, 13:27, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, está bien lo que prometió Dios. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. O sea, todos pueblos belicosos. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, al fin llegan de hacer ese recorrido en la tierra prometida. Se cumplió el anhelo, traen el fruto de la tierra, se comprueba que Dios había cumplido su promesa, una tierra que fluye leche y miel. Pero hay dos formas de reaccionar frente a la misma realidad. Vieron exactamente lo mismo, 10 por un lado, 2 por el otro, Caleb y Josué. Ahora miren lo que pasó. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, peligro mortal. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Hoy diríamos, me siento un gusano, me siento una cucaracha al lado de este tipo. Y así les parecíamos a ellos. Ahora, por medio de este clima enrarecido de incredulidad, de desobediencia, el pueblo entero, ¿qué hace? Vamos a subir, los vamos a conquistar. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces allí se levantan Caleb y Josué, versículo 30. Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero el pueblo fue puesto frente a una disyuntiva. Acá había 10 que decían, no podemos, muy grande, imposible, langostas, etc. Y acá habían 2 que decían, sí, podemos, no sean rebeldes, vamos a conquistarlo, Dios está de nuestro lado. Pero el pueblo asimila este relato, el relato negativo, incredulidad, hablar mal de la tierra. La reacción frente a estas palabras, miren el 14:1. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Frente a esta actitud derrotista de un pueblo entero, 2 millones de personas, imagínense, Caleb y Josué se plantaron. Miren el versículo 6, la segunda parte. Ellos rompieron sus vestidos, esa era una muestra de espanto, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no les temáis. Y ahí sucedió algo terrible. Frente a esta muestra de confianza en Dios, de obediencia a Dios, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Wow. Sí, ponete en el lugar de Caleb y Josué. Volvés de esa expedición y empezás a contar. Entonces, vamos a ver 2 aspectos de este relato. Confiar frente a la oposición externa. Claro, ellos habían salido a recorrer la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando un espía es descubierto? ¿Qué pasa hoy? Si no es justamente Rusia, Afganistán o Pakistán, bueno, terminás en la cárcel por mucho tiempo. Pero si fuera Rusia, Afganistán, Pakistán o algún país de esto,
¿qué pasa? Te matan. En aquel entonces, ¿qué pasaría? Los mataban. Ahora, estos tipos no sabían hablar el cananeo, el eteo, el hebeo, el jebuseo y todas esas cuestiones, ¿no? Sabían hablar hebreo. O sea, no podían abrir la boca. ¿Cómo hicieron para aguantar 40 días alimentándose, saber de qué, sin poder comunicarse y siempre sigilosos? ¿Nos estará siguiendo alguien? ¿Alguien descubrió que no somos de este pueblo? Encima quizás la ropa era diferente. O sea, se tenían que camuflar, adaptar a lo que fuera. 40 días. Y ahí aparecen esos gigantes. Escondete, amigo. Acá tenemos dos hombres que demostraron confianza aún frente a toda esta circunstancia adversa. Permanecieron fieles al Señor, a pesar de la oposición externa. Ahora, ¿hay oposición para el creyente? Sí, la hay. En nuestros países occidentales más bien es el bullying, es el desprecio, aunque está creciendo también la oposición de parte inclusive de las leyes de los diferentes países que van en contra de claros principios bíblicos. ¿Sí? Vemos el aborto, el matrimonio igualitario, ahora está llegando, se está acercando la eutanasia y un montón de cosas más, ideología de género y no quiero entrar en detalle. ¿Sí? Entonces vas a tener cada vez más oposición frente a esta realidad. Pero todavía no sos perseguido, encarcelado ni asesinado en nuestra región. Sabemos que en muchos otros países hay alrededor de 200 millones de personas cristianas que están siendo perseguidos. Cárcel, tortura y mucha muerte también. La realidad del mundo. Jesucristo había dicho, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, vos fíjate, esto es lo normal. Pablo decía, el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. De hecho, si no tenés oposición en tu lugar de trabajo, de estudio, en tu familia, si son inconversos, si estás haciendo las cosas bien, vas a tener oposición. Si no la estás viviendo, y habría que ver cuán efectivo es el testimonio que estás dando. Ahora, esto era lo externo, que sería lo normal. Ahora, hay algo peor. Confiando en Dios a pesar de la oposición interna. Vienen con un tremendo racimo de uvas que tenían que cargar entre dos porque era tan grande. Otras frutas de la tierra mostrando la primera parte de la promesa de Dios es la tierra fluye leche y miel, o sea, es súper fértil. Y les voy a entregar esa tierra. Segunda promesa. La primera ya estaba cumplida. Miren acá, ¿bien? Ahora viene la segunda. Subamos. Pero los 10 dicen, no, son gigantes, nosotros nos sentimos como una langosta, como una cucaracha al lado de ellos. No podemos, volvámonos a Egipto. O sea, ¿vieron el razonamiento de la incredulidad, no? La incredulidad te dice, no subamos porque vamos a morir. ¿Y en Egipto? ¿No te mataron a tu hijo? ¿No lo tiraron al Nilo? ¿El faraón no quería matarlos? Volvámonos a Egipto. O sea, ¿te das cuenta el razonamiento de la incredulidad? Pagas un precio más alto, la desobediencia. La incredulidad siempre cuesta más que la confianza en Dios. Piensen en Jonás. Ve a Nínive, 800 kilómetros. Se quiso ir a Tarsis. 3.200 kilómetros de distancia. La relación 800, 3.200, matemáticas, contadores acá. ¿Cuánto es? La relación 800 a 3.200. 4 veces más. Y más caro, más peligroso porque es interesante porque dice descendió al puerto. En el puerto entró al barco y ¿dónde se fue? Al fondo del barco. Del fondo del barco, ¿a dónde terminó? Fondo del mar y después en el fondo del pez. ¿Se dan cuenta que el camino de la incredulidad y la desobediencia siempre es más caro, más problemático, con un montón de cuestiones negativas? ¿Por qué no obedecer inmediatamente, no?
Bueno, acá tenemos un caso similar. Pasos negativos. Entonces, confiar en Dios a pesar de la oposición interna. Allí llegan Josué y Caleb y dicen, vamos, lo vamos a comer como un pedazo de pan. Hace 1 hora y media atrás, 2 horas, ¿qué estuvimos comiendo? Un pedazo de pan, ¿verdad? ¿Estuviste luchando con eso? ¿Cómo hago para tragarme esto? Lo comiste y ya lo estás digiriendo, ¿verdad? Ahora fíjense, vieron exactamente lo mismo. Vieron los gigantes, vieron los pueblos, vieron el fruto de la tierra también. Pero uno dice, no puedo, imposible, muy grande, no va, volvámonos, preferimos morir en Egipto. Y el otro dice, vamos, lo vamos a comer como un pedazo de pan. Vieron lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? La confianza en Dios. Y querido, esto es lo que necesitamos también. Y a veces viene la oposición de afuera. Sería normal, sería lo lógico. Pero para mí lo más difícil es cuando viene de adentro. Del mismo pueblo de Dios. ¿Nunca te pasó? Venís con un proyecto, con una idea que sabes que realmente sería bueno para la obra de Dios y decís, yo voy a ir y voy a plantear esta idea. No, no sirve. ¿Y por qué? No, nunca se hizo. Lindo argumento, ¿no? Me pasó varias veces. Planteé diferentes cosas en la iglesia, en la obra. No, nunca se hizo. Claro, podrías ofenderte, rebelarte y pegar el portazo, salir de la iglesia o... No, estos líderes son para atrás, son unos dinosaurios, son unos anticuados que no sirven para nada. Si yo fuera líder, ¿no? Absalón, acuérdense, terminó colgado de su orgullo, ¿no? Él hacía eso. Nunca hagas eso. Ponerlo en la mano de Dios. Y después de un año orando, plantearlo de vuelta. Me pasó varias veces, por eso lo cuento. Lo planteo de vuelta, bueno, lo vamos a pensar. Un año después, 3er año, hermanos, tuvimos la idea de... Y bueno, linda idea tuvieron. Da la casualidad que hace 2 años se la vengo planteando. Pero no interesa, se está haciendo. Esto es lo lindo de la obra. Pero no desanimes. Muchas frustraciones vienen del chisme. Ay, ¿cómo me dijeron esto? O dijeron de mí esto. ¿Esta es la opinión que tienen de mí? ¿Qué hicieron los 10 espías? Hablaron mal de la tierra. Y sí, a veces suele pasar que hablen mal de vos. Ojalá digan mentira. Si hay algo para corregir, corregirlo. Pero vieron que en la obra del Señor pasa esto. Tenés frustraciones, tenés desengaños, tenés dolores. Llévaselo a la presencia de Dios. Déjalo ahí. ¿Sí? Lleva tu mochila y depositarla en la presencia de Dios. ¿Qué más tuvo que hacer este hombre? Confiando en el actuar de Dios. Confiando en el actuar de Dios. Allí pasó algo realmente imponente. Estos hombres quisieron acobardar al pueblo. Murieron ese mismo día en la presencia de Dios. Recién querían linchar a Josué y Caleb. Tenían piedras en sus manos. Y por un lado aparece la gloria de Dios. Y se pone de lado Josué y Caleb de aquellos que habían sido fieles. Y ahí Dios dice, a estos que hicieron hacer caer en la incredulidad a todo este pueblo, los mató ese mismo día. Y a los otros que le siguieron, todo ese pueblo que salió de la tierra de Egipto, que habían nacido en Egipto, todos estos van a morir en el desierto. ¿Qué habían dicho? No podemos salir a conquistar porque nuestras mujeres, nuestros hijos van a morir acá. Bueno, de acuerdo a tu falta de fe será hecho. Murieron allí en el desierto. ¿Sí? Ahí murieron. Y Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Subamos, los vamos a conquistar. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Subieron y conquistaron. Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Entonces vemos allí el obrar de Dios. Dios se pone al lado de aquellos que son fieles. A veces nos gustaría
que les partieron rayo a aquellos que nos han hecho mal, ¿verdad? Seamos bien honestos, ¿no? Quizás no lo dijiste de esta forma, pero yo soy un poquito hijo de trueno, ¿no? Y me gustaría mandar fuego del cielo sobre algún hermanito, ¿no? Medio retobado, difícil y que me lleva a la contra y mirás al cielo, no, está súper despejado, no, Dios no quiere eso. No funcionó. No tires la toalla. Sigue confiando en Dios. Si eres fiel a Dios, Él se pone de su lado. La gloria de Dios se manifestó al lado de estos hombres y las piedras empezaron a caer de las manos de los que lo querían linchar. Dios se pone del lado de los fieles. A veces tienen que sufrir, sí. Pero vale la pena estar del lado del Señor. Y hay una cosa más. Estuvimos cantando todas las canciones acerca de la consagración. Números 32, 12. Leemos que Caleb, Dios dice esto, fíjense esto. 32, 12. Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Eran perfectos en el sentido de no tener pecado? Obvio que no. Pero esto lo dice Dios, es el testimonio que Dios da, como Dios los veía. Eran vidas consagradas. ¿Y saben lo que significa la palabra perfecto allí en el original? Se utiliza para definir una actitud que es llenar, completar la expectativa que tenía. Cumplieron el proyecto que Dios tenía para con sus vidas. Eso es lo que significa esa palabra perfecta. En otras palabras, Dios estaba diciendo, estos dos hombres cumplieron con lo que yo quería para con sus vidas. Hicieron las obras que yo planteé para sus vidas. Lo llenaron. Ahora yo me pregunto a mí, y también nos preguntamos todos, ¿lleno, completo realmente aquello que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida? Efesios 2:10. ¿Quién lo dice? Ah, bien, gracias. ¿Qué somos? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para que Él... hay una lista de obras que Dios quiere hacer en y a través de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿llenas esto? ¿Eres perfecto en pos de Jehová? ¿Completas la perspectiva, expectativa que Dios tiene para con tu vida? Hay solo una forma de hacerlo, rendir toda nuestra voluntad a Él. Consagrarme entero, alma, vida y corazón. ¿Sí? Este es mi íntimo deseo. Esto tendría que ser, y no solo una canción, no son unas palabras dichas a la ligera, no. Esto tiene que ser realidad. Y esto fue lo que hizo Josué. Dame, hijo mío, tu corazón. Y mira en tus ojos por mis caminos. Este es el llamado de Dios. Dame, hija, hijo mío, tu corazón. Deja que yo maneje tu vida. Que pueda completar, llenar la perspectiva, la expectativa, los planes, el proyecto que tengo para con tu vida. Déjamelo llenar. Ahí vas a encontrar la plenitud de vida. Mira, te puede ir re bien en la vida. Puedes ser multimillonario. Lo tengo todo. Pero si no estás cumpliendo las obras que preparó Dios de antemano, siempre vas a encontrar un vacío. Nunca vas a estar satisfecho. Preguntarle a la gente que tiene mucho dinero, a ver si realmente están satisfechos. Me va bárbaro, estoy genial, estoy bien. Pero si no estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para con tu vida, hay una inquietud interior que continuamente la tienen que volver a llenar con algo más. ¿Y será esto? ¿Será aquello? ¿Lo otro? Quizás un viaje, quizás una familia, quizás... Siempre hay un proyecto nuevo y nunca encuentran la plenitud. Mira, la plenitud la encuentras solo cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Sos perfecto frente a Dios en ese sentido? Ojalá así sea.
Una vez escuché la historia de la consagración de Moody. Ustedes saben, un gran evangelista, un tipo realmente un predicador, llevó muchísimas almas a Cristo. Y él vivía en el norte de Nueva York trabajando como zapatero. Y allí una vez llegó un tal escocés llamado Moffat, que servía como misionero en África y dio testimonio de su obra, de la tarea que estaba realizando allí. Y él dijo estas palabras: el mundo está por ver lo que Dios puede hacer con una persona completamente consagrada a Él. Fue una frase que marcó la vida de Moody. Y en esa noche, volviendo a su casa, dijo lo siguiente. Hizo esta oración: con la ayuda de Dios, yo quiero ser este hombre. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero consagrar mi vida al Señor. Y el mundo hoy ve, búscate la biografía de Moody y vas a ver lo que Dios pudo hacer con un hombre que dijo: ya no yo, Señor, mi vida y todo lo que soy y tengo sobre el altar. Consagración completa. Cantamos: tomaré la cruz, te seguiré, Jesús. Y no es la crucecita que algunos cuelgan del cuello. Créeme, es otra cosa. Es el desprecio, es sufrimiento, es entrega, es renuncia. Sí, muchas cosas. A veces es dejar la familia. A veces un país, otro idioma, quién sabe. Tomaré la cruz. Cuidado cuando la cantes la próxima vez. Dios te toma la palabra. Te seguiré, Jesús. Hazme un siervo. ¿Cómo cantamos? Para tu gloria. ¿Fue tu oración de verdad? Hazme un siervo, una sierva, para tu gloria. Otra canción: entrego mi voluntad a ti. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Wow. ¿Seguimos pensando lo mismo? ¿Lo vamos a decir de vuelta? Les pido, pongámonos todos de pie. Vamos a tener un momento de oración. Moffat decía: el mundo está por ver lo que Dios puede hacer con una persona completamente consagrada a Él. Ahora, es tu decisión. Es tu decisión. Hace un par de miles de años atrás hubo un hombre que se consagró a Dios. Fue Josué. Empezó siendo colaborador, servidor, y luego fue el líder que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Cayeron los muros de Jericó y tantas otras conquistas más. Había un hombre consagrado. Hubo un momento que se consagró un Pablo. De Saulo pasó a ser Pablo, llevando su cruz. Léete 2 Corintios 11, sabes un poquito lo que significó la cruz de Pablo. Y terminó como mártir. No es fácil la vida cristiana. Pero cuando hay una vida consagrada a Dios, que dice: Señor, todo lo que quieras hacer en mi vida y a través de mi vida, acá estoy. Entonces, Dios lo utiliza y hace cosas increíbles. ¿Quieres ser esa persona? Requiere tu consagración. De hecho, debería ser de Dios. Por creación y por redención. Hubo un precio pagado. Pero igual, el Señor deja tu libre albedrío. Es tu decisión. ¿Querés colmar la expectativa del Señor? Entonces, decile lo que decía Moody: con la ayuda de Dios, quiero ser este hombre. Con la ayuda de Dios, quiero ser esta mujer. Pero la decisión es tuya. Y cuidado,
hay alguien que lo está escuchando. ¿Sí? Vamos a tener un momento en silencio. Ahí en silencio, ahí donde estás. En el silencio de tu corazón. Decile a Dios lo que tengas que decir. Lo que Dios te haya hablado de toda esta preparación de Josué, quizás, diferentes aspectos. Algo, Señor, acá estoy. Haz lo que quieras de mi vida, pero que sea de verdad. Si no, no lo hagas. Un momento en silencio y termino con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo. El tiempo de la alabanza que escuchaste de nuestros labios. Canciones con un contenido muy profundo, siguiendo el ejemplo de Cristo de consagración, con muchas promesas de consagración. Y Señor, que esto sea realidad en nuestras vidas. Después de ver lo que puedes hacer con una persona que se consagra a ti, con el testimonio que tú mismo das, estos dos hombres fueron hallados perfectos, llenaron, completaron el propósito para el cual los creaste y los salvaste. Señor, realmente es muy alto lo que estamos ofreciendo. Quizás no entendemos del todo lo que esto significa, pero queremos decir como Moody, con la ayuda de Dios, con tu ayuda, yo quiero ser esta mujer, este hombre que sea usado por ti, que complete estas obras preparadas para mi vida. Quiero ser hallado fiel sobre poco. Y sabemos que van a crecer las responsabilidades. Quizás también los ataques, la crítica, quizás hasta la calumnia. Así como pasó con Josué y Caleb, quizás haya alguien que levante piedras. Piedras a través de lengua, a través de hechos, de pensamientos. ¿Quién sabe? Pero cuando somos fieles, te paras al lado nuestro. Confirmas a los que son fieles. Señor, queremos vivir esta realidad y que podamos decir como Juan el Bautista, es necesario que Jesús crezca y yo mengüe. Señor, queremos tomar la cruz y seguirte. Has dado el ejemplo y nos sirvió para salvación para la humanidad. Y quieres usarnos para llevar esta salvación, este mensaje, esta bendita persona a un mundo en oscuridad que todavía no te conoce. Pero necesitas manos, pies, vidas consagradas. Queremos ser esta persona, Señor. Escuchaste las oraciones. Haz en cada uno de nosotros que pueda haber este testimonio. Fue perfecto en pos de mí, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse.